mis queridos hermanos, este domingo de cuarentena y de confinamiento. ¿Quién iba a pensar? Este es el 8º domingo en que estamos tomando nuestros cultos y proveyendo nuestros cultos por estos medios. Ya para mí es la segunda vez, ya hace un mes que estuvimos juntos virtualmente en nuestra prédica del mes pasado, y ya pasó un mes más. No sé cómo están ustedes, pero me mantengo orando por todos en general, por algunos en particular. Conozco algunas situaciones, pero es un gozo poder reunirnos, aunque sea virtualmente, y hoy que es un día también de Santa Cena, en que estamos experimentando otra forma, otra manera de celebrarla. Son cambios, y algunos de esos son cambios culturales, porque no estamos acostumbrados a eso y estamos haciendo otras cosas nuevas. Así que nuestro tema va muy relacionado con lo que nos está sucediendo: Evangelio y cultura. Y seguimos con nuestro tema, seguimos con la sección de criticando la cultura, que es lo que hemos estado estudiando por las últimas veces. Y la última vez estábamos viendo algunos elementos, parte de la cultura contemporánea, en que había que hacer un análisis, que es lo que significa criticar, una evaluación con criterio. Y vimos dos grandes componentes de la cultura contemporánea, importantes y muy influyentes. Hablamos del arte y hablamos del deporte. Del arte estuvimos hablando un poco de esa distinción que hemos hecho entre arte mundano y arte cristiano. Hasta dónde esa división es válida, y cómo es que nosotros a lo largo de nuestra historia reciente hemos ido usando esta terminología, y cómo es que podemos evaluar y rescatar el arte como parte de la cultura humana. Y hablamos del deporte también, otro de los elementos importantes e influyentes de la cultura contemporánea. Hablamos del deporte como un simple pasatiempo, o es una disciplina, es una religión, es una herramienta para algo más, y tratamos de ver si esa es una parte de nuestra cultura que también se puede rescatar. Y anunciamos que cuando lleguemos más adelante al tema de copiar cultura, que es uno de los temas más adelante que vamos a ver, vamos a regresar a estos temas, pero de otro modo. Vamos a regresar tratando de ver cómo se puede utilizar. Hoy vamos a tocar tres temas de la cultura contemporánea. Uno es el mundo del entretenimiento, otro es el mundo de los negocios, y el último, el mundo de la moda. Todos estos, los 5 que estoy comentando, son aspectos muy visibles, muy evidentes, están por todos lados, y no solo eso, sino que son muy influyentes, están moldeando nuestra mente, nuestra manera de ver, nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar en la cultura. Y entonces nos conviene hacer un análisis. Y como ya dije antes, el análisis bíblico ya lo vimos. Ya vimos ejemplos de las enseñanzas de Jesús y ejemplos de las enseñanzas del apóstol Pablo. Y basado en esos ejemplos y con algunos de los principios que sacamos de ahí, es que hoy venimos a hacer nuestro análisis de la cultura contemporánea. Cultura más general. Probablemente más adelante dedicaré
una de estas charlas a hablar de cosas locales, de cuestiones culturales más locales, más nuestras. Por ahora todos estos son cuestiones más generales que afectan la cultura en todos lados, en unos más, en otros menos. Bueno, entremos en materia con el mundo del entretenimiento. ¿Qué queremos decir con el mundo del entretenimiento? El entretenimiento es una expresión nueva, una expresión que se está usando recientemente, pero siempre ha existido, siempre ha habido, en todas las culturas humanas a lo largo de la historia, siempre ha habido un componente de entretenimiento, de ocio, diríamos, ¿no? De distracción, de distracción del ser humano, de su ambiente normal, cotidiano, ordinario. Desde las culturas más antiguas se hicieron famosas las culturas griegas y romanas en el pasado. Los griegos y sus juegos, los famosos juegos florales, por ejemplo, que se usan todavía hoy, vienen del mundo griego y eran lugares donde se exhibía, por ejemplo, el arte y se exhibían el teatro, cosas así. Y los romanos, que tenían también su entretenimiento. Los romanos se degeneró un poco el entretenimiento y está la famosa, el circo romano, ¿no? Y el coliseo romano y los gladiadores y las luchas y una combinación de deporte y entretenimiento que ahora lo tenemos presente también. En la cultura judía no se habla mucho de eso en el Antiguo Testamento, pero en el período intertestamentario, por la influencia de la cultura griega y romana, ya aparecen, incluso se construyen estadios en Palestina para los juegos igual. Así que ahí, por ejemplo, la famosa película Ben-Hur está basada en una especie de entretenimiento de aquella época. Perdón, ya con el Nuevo Testamento y con la Iglesia encontramos una cultura un poco más transformada. De hecho, la Iglesia misma fue promotora de una especie de teatro cristiano, un teatro que servía para enseñar las verdades del Evangelio. Y eso uno lo encuentra a lo largo de la historia. Pero lo que tenemos hoy es una cuestión mucho más grande, mucho más influyente, mucho más, está por todos lados, que forma parte de esta cultura del entretenimiento. Bueno, ya hablamos del arte y del deporte. Estas dos cosas forman parte de la cultura del entretenimiento ahora. Si uno piensa en el arte musical, por ejemplo, los conciertos mundanos y conciertos cristianos, son parte de una industria del entretenimiento. El deporte, ¿quién no dirá que el deporte hoy es uno de los componentes más fuertes del entretenimiento? Casi van de la mano, casi no puede existir uno sin el otro. Pero cuando hablamos de entretenimiento, por lo regular pensamos más en otras cosas. Por ejemplo, en los medios de comunicación. Que transmiten, son los que transmiten el arte y transmiten el deporte, pero muchas otras cosas también. Los medios de comunicación como la radio, el cine, la televisión y ahora el internet y las redes sociales. Todo eso hace parte de un mundo muy grande, muy grande y a la vez muy influyente. Yo diría, me atrevería a decir que el mundo del entretenimiento es el que está formando nuestras nuevas generaciones. Más que los padres, más que los maestros en las escuelas, más que los
pastores y maestros en las iglesias. El mundo del entretenimiento está formando a nuestras nuevas generaciones. Y de ahí la importancia de que lo analicemos, la importancia de que lo estudiemos, de que lo critiquemos en el sentido correcto de la crítica. ¿Quién no hace uso de alguno de estos medios que he mencionado? Igual ha habido una evolución en la forma en que los cristianos nos hemos acercado a estas cosas. Uno recuerda a nosotros de edad ya mayor, nos acordamos de los tiempos antiguos, así como pasó con el deporte y que pasaba con el arte. Cuando era pecado, por ejemplo, ir al cine a ver una película o ver televisión, era pecado. Los adultos recordarán que había predicadores que hablaban de la televisión como la caja del diablo. Bueno, algunos de esos predicadores después daban sus mensajes metidos dentro de la caja del diablo, como que se convirtió esa caja del diablo. Pero así era en el pasado, estaba condenado. Hoy es parte de nuestra cultura, forma parte de la cultura, incluso dentro de la iglesia misma. La iglesia misma está metida en ese mundo. La radio ha sido compañera nuestra, especialmente de los más adultos. Todavía los adultos ponen la radio y la encienden ahí en la sala, en la cocina, para que los oriente, los enseñe, los entretenga. Si es música secular, mundana, o programas seculares mundanos, o programas cristianos de radioemisoras cristianas, ahí está, es un compañero. La radio es un compañero, especialmente de las personas mayores. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con eso? ¿Está bueno? ¿Está malo? Y como siempre hemos dicho, y ya lo vimos en los ejemplos bíblicos que estudiamos, hay elementos positivos y elementos negativos en todo esto. Por eso es que la crítica es válida y podemos rescatar. Y luego hablaremos de un rescate para un uso saludable. De eso estaremos hablando después. Por ahora nos vamos a limitar al tema de la evaluación y de la crítica. El mundo del entretenimiento es, ya lo dije antes, es tan influyente que está formando a las nuevas generaciones. Muchos padres se preguntan, yo no le he enseñado esto a mi hijo. ¿Dónde aprendió a hacer tal cosa? ¿Dónde aprendió a hacer esto, lo otro? Si yo no se lo he enseñado. Y uno puede ir a la escuela igual y decir, no, nosotros no hemos enseñado en la escuela esas cosas, y mucho menos en la iglesia. Sin embargo, están aprendiendo cosas, aprendiendo ideas, maneras de pensar, pero también comportamientos, conductas especiales. Muchas de esas ideas y muchas de esas conductas riñen con los valores cristianos. ¿Qué nos enseña? El cine, por ejemplo. ¿Nos enseña cosas malas? Claro que sí. ¿Y nos enseña cosas buenas? También. Así que hay que ejercer criterio. La televisión, los programas de televisión, ¿enseñan cosas malas? Sí. ¿Enseñan cosas buenas? También. Por eso hay que ejercer criterio. Un tema, por ejemplo, que es parte de nuestra cultura, por lo menos en muchos de nuestros países aquí en América Latina, el tema de la violencia. El cine y la televisión enseñan violencia, muestran violencia demasiado.
abundantemente por todos lados. Casi se puede decir que no hay producción cinematográfica, producción televisiva, que no contenga violencia, porque como que la violencia vende, la violencia atrae, y uno está viendo constantemente violencia, a veces violencia más pequeña, digamos, no tan fuerte, violencia de peleas entre personas, de golpes, hasta violencia ya a niveles de guerra, a niveles de... Aún las películas de ficción, aún las películas para niños, los juegos, los videojuegos que se están vendiendo y promoviendo, están vendiendo violencia. Y luego nos preguntamos, ¿cómo es que somos generaciones violentas, países violentas? Si estamos consumiendo, bebiendo todo el tiempo eso, y eso nos va moldeando al grado que se hace tan común y tan natural en nuestros países llenos de violencia delictiva, de violencia criminal. Uno ya no le duele cuando hay un asesinato, cuando alguien es asaltado y muere. Casi uno llega a decir, bueno, uno más, gracias a Dios que no fue a mí, ni a alguno de mis familiares. Nos acostumbramos a la violencia y nos acostumbramos al mal, pero es que estamos siendo invadidos, pues estamos siendo bombardeados por todos lados, y los medios de comunicación hay algunos medios de comunicación especializados en eso, en la violencia. Otro tema que viene del mundo del entretenimiento es el tema del libertinaje sexual, las conductas sexuales. Igual, las grandes producciones de cine, si no tienen escenas así de sexo o escenas insinuantes, pues como que no son atractivas, no venden. Entonces juntamos violencia con libertinaje sexual, ¿y qué tenemos? Unas lecciones terribles. Eso estamos aprendiendo, eso estamos viendo, escuchando. Así que la cultura del entretenimiento nos está moldeando para mal y está cambiando nuestra cultura, nuestra manera de ver. Por eso es que hoy los padres, los maestros, los pastores, la gente adulta está como asustada, ¿no? Alarmada. ¿Y estos muchachos qué están haciendo? Ya no piensan como nosotros, ya no tienen los mismos valores. Y estamos perdiendo la batalla. Es verdad, estamos perdiendo la batalla. Alguien más está ganando y nosotros no estamos suficientemente fuertes como para contrarrestar esa. Pero, y hay muchas otras cosas que el mundo del entretenimiento nos daña. Hay muchas otras cosas. Pero también hay cosas buenas. Por eso la crítica es eso, es ver los peligros, los males, y ver las cosas buenas, los beneficios y las oportunidades. Hoy prácticamente no podríamos vivir sin el mundo del entretenimiento, y lo que se ha derivado de ahí. Por ejemplo, lo que estamos haciendo exactamente ahorita, las iglesias virtuales, las iglesias transmitiendo sus programas a través de estos medios, son medios de ese mundo. No diríamos que nosotros estamos entreteniendo a la gente en la iglesia, pero es un elemento, es una buena forma, una buena manera de enseñar. ¿Qué es lo que está haciendo? Está enseñando mal el entretenimiento, pero se puede enseñar bien.
Hay muchas películas valiosísimas ahora. Hay películas históricas, por ejemplo, que tenemos que recordar, que ver, de personajes importantes. Hay películas sobre personajes bíblicos que están bien hechas, no así como se hacían antes las películas cristianas. No, películas de verdad. Hay películas basadas en libros, en novelas valiosas, útiles, que nos enseñan, que nos enriquecen. Y ahora que la lectura ya no es tan común en las nuevas generaciones, los muchachos dicen, bueno, no voy a leer el libro, voy a esperar que salga la película. Y hay muchas películas basadas en buenos libros cristianos y libros seculares buenos. Y entonces el mundo del entretenimiento también nos provee buenas cosas que debemos aprovechar. Está proveyendo un arte dramático que es también un buen medio para enseñar, para entretener, para distraer sanamente y a la vez para enseñar. Regresaremos, como he dicho, a esto cuando lleguemos al tema de copiar la cultura. Pero pasemos al otro tema, un tema muy quisquilloso, ha dado mucho que hablar, es el mundo de los negocios. Es otro de los temas más importantes e influyentes. Uno podría llamarlo más grandemente el tema de la economía. Hoy está muy entre nosotros ese tema, por causa de la pandemia y por causa de la crisis y por causa de la cuarentena y del confinamiento, y de negocios cerrados, de centros comerciales cerrados, de empresas que no están funcionando. Entonces la economía está sufriendo, y es verdad, y es triste y lamentable, y en algunos casos hay algunos daños tan graves, ¿no?, que algunos, quién sabe si se van a poder recuperar. Hay personas que están ahora mismo sin empleo, han perdido sus empleos porque sus empresas ya no están, o han tenido que recortar, o han tenido que cerrar. Aquellos que tienen sus negocios personales, pequeños negocios, medianos negocios, que dependen de estar abiertos y de estar vendiendo día a día, y no lo pueden hacer, o si lo están haciendo a una escala muy pequeña, que probablemente no le alcanza para cumplir con todos sus compromisos. Hoy la economía, junto con el tema de la salud, de hecho se ha hablado de un dilema entre o salud o economía. Si protegemos la salud, perdemos la economía. Y si protegemos la economía, perdemos la salud. Es un dilema que están enfrentando especialmente las autoridades de gobierno en la mayoría de países del mundo. Es una realidad. Y eso refleja cuán influyente es el tema. Y el tema es influyente no solo hoy, siempre ha sido influyente. Si uno hace un estudio de las enseñanzas de Jesús en los evangelios, descubriremos que hay mucha enseñanza de Jesús sobre el tema económico, el tema de las finanzas, el tema de los bienes materiales, el tema de los negocios. Está presente constantemente en las enseñanzas de Jesús, a veces como ilustraciones de enseñanzas más profundas, a veces como enseñanzas propias del manejo de las finanzas personales. Así que no es de extrañarnos que la economía y el mundo de los negocios sea tan influyente. ¿Qué cosa mala, qué cosa buena hay en esto?
Ya algo de eso comentamos cuando hablamos de las enseñanzas de Jesús sobre el tema, especialmente aquella enseñanza fuerte y dura sobre Jesús y limpiando el templo de Jerusalén de los vendedores que estaban ahí adentro. En Juan 2, en el Evangelio de Juan se presenta dos veces como que dos veces hizo Jesús eso, uno al comienzo de su ministerio y otro al final de su ministerio. En el comienzo de su ministerio, Jesús condena lo que pasa ahí porque han convertido la casa de Dios en un mercado. Eso dice ahí el texto de Juan 2. Pero más adelante, al final, cuando Jesús vuelve a hacer eso, allá, después de su entrada triunfal, no dice que lo han convertido en un mercado, dice que lo han convertido en cueva de ladrones. Y esa es una frase que viene de un profeta del Antiguo Testamento, de Jeremías. Allá en Jeremías el Señor da un mensaje fuerte diciendo que el pueblo ha hecho eso con el templo. Entonces, obviamente hay algo malo en lo que está pasando ahí. Pero ahí hay una condena dramática, ¿no? Pero por otro lado, Jesús elogia, por ejemplo, a los siervos en Mateo 25, en la parábola de los talentos. Elogia a los siervos que trabajaron bien el dinero que recibieron, que hicieron buenos negocios, negocios que le rindieron cuentas al dueño o al Señor y entregan buenas cuentas. Y no solo no elogia, sino que castiga al otro que no entregó cuentas, no negoció el talento que se le dio, no se lo robó, tampoco lo malgastó, lo devolvió, pero no lo trabajó, no lo negoció para que el Señor saliera ganando con eso. Entonces, por un lado, Jesús condena que el mercado se apodere del templo, pero por otro lado, promueve que uno haga buen uso de los bienes, de los recursos que el Señor le ha dado. Así que ahí están las dos cosas, el lado negativo y el lado positivo. Hablando de los negocios contemporáneos, hay tantas advertencias en la Biblia sobre el tema de los negocios y el tema de los bienes materiales y del dinero. Hay muchas advertencias, muchas, porque es muy peligroso. Es un tema muy peligroso. Tan peligroso que nos puede separar, desviar del Señor mismo. En esa parábola que Jesús cuenta del buen sembrador, los 4 terrenos, uno de los terrenos es el terreno donde la semilla cae, brota, crece, pero luego es ahogada por los espinos. Y cuando Jesús explica de qué se trata, dice que esos espinos son los afanes y las riquezas de este mundo. Tan peligrosos son que pueden ahogar la fe de los creyentes. Esa fe que brotó, pero que fue ahogada. A ese nivel llega el riesgo y el peligro del mundo de los negocios. Pero pensando en el mundo contemporáneo, sí, tenemos que prácticamente los negocios se han ido apoderando de todo. Todo. Y aquí hay una combinación de los 3 elementos que he mencionado antes: el arte, el deporte y el entretenimiento. El arte al comienzo era una expresión natural del ser humano para expresar sus sentimientos. Se usa la expresión todavía, que uno hace algo por amor al arte, no por amor al dinero, digamos. El deporte igual.
se practicaba el deporte como un ejercicio, como una cosa saludable, como algo de entretenimiento sano y limitado, a un círculo. Hoy tanto el arte como el deporte se han convertido en negocios. No es que eso sea malo en sí, pero hay una tendencia de hacerlo todo un negocio. El entretenimiento, igual. Ahora es un negocio. Todo se convierte en negocio. Todo se ve con ojos, con el símbolo de dólar. Si no hay ese símbolo, no se hace nada. Al grado de que hasta entre nosotros, en el mundo cristiano, hemos llegado a considerar que la iglesia misma es una especie de empresa que debe vender productos religiosos, y que los asistentes no son simplemente creyentes, discípulos en el Señor, son consumidores de esos productos, son clientes, son usuarios de los productos. Ahora mismo que estamos en esta etapa con iglesias y sus cultos en línea, hay mucha competencia. Y nosotros en nuestra iglesia estamos haciendo algo más que otras, pero relativamente mínimo. Estamos proveyendo la alabanza, la Santa Cena, la predicación, pero otros están proveyendo muchas otras cosas, otros productos. Hay conciertos. A la misma hora en que nosotros tenemos el culto, hay grandes artistas y grandes grupos musicales que están ofreciendo sus conciertos. Bueno, ¿a dónde va a ir la gente? Se combina el mundo del entretenimiento con el mundo del usuario y del cliente. Hoy hay muchas ofertas en la red, en internet. Estaba viendo las estadísticas de las personas que se conectan a nuestro culto, a nuestra iglesia, y me sorprendió el ver el dato que me proveyeron de la cantidad de personas o la cantidad de aparatos conectados en un domingo tal, que es bastante. Prácticamente toda la iglesia estaba conectada. Las estadísticas muestran que las personas van perdiendo interés conforme pasa el tiempo y va bajando el número de personas conectadas. Yo digo que es porque hay otras cosas que están viendo. Así que el mundo de los negocios parece estarse apoderando de todo, y eso es un riesgo, es un peligro. Pero, por supuesto, el mundo de los negocios también nos provee muchas oportunidades, nos provee muchas cosas buenas, nos provee el ejercicio de la creatividad, el ejercicio del emprendimiento en todos los niveles. Así que tendremos que ver cómo hacemos más adelante para copiar de ahí también. Y por último, estamos en la última parte de esta serie, de este sermón, el mundo de la moda. Otro elemento muy influyente, demasiado influyente en el mundo contemporáneo. Hay debates, discusiones. ¿Por dónde vamos? ¿Por la formalidad o por la informalidad en el vestuario? ¿Qué nos dice la moda? ¿Qué dicen las diferentes generaciones? Yo, por ejemplo, estoy vestido informalmente para una prédica hoy. Nuestros pastores predican con saco y corbata. Es esa la moda, eso es
lo correcto o es lo que yo estoy haciendo. Tal vez algunos me van a criticar, me van a decir que tan informal que estoy. Otros tal vez van a decir, no, así es, qué bueno. Esa es, la moda nos persigue también. Otro debate, tal vez un poco más difícil, más complicado, es el tema de la decencia y la indecencia en el vestir. Esto se aplica más a la moda femenina. Y han habido cambios en la manera, incluso en la manera de ver y de entender estos elementos. ¿Qué es decente? ¿Qué es indecente? Lo decoroso o lo indecoroso, más o menos, por la misma ruta. Pero esas son palabras bíblicas. En la Biblia así se habla de lo decoroso o lo indecoroso. La sencillez o la ostentación, que también es parte de la enseñanza bíblica. Son elementos que nos sirven para hacer este análisis. La moda es una industria que vende y que influye y que va moldeando el pensamiento de las personas y luego las conductas. Muchas veces nosotros como padres de familia y especialmente las madres de familia, que son las que más interés tienen en estos asuntos, van formando a sus hijos y a sus hijas en particular con ciertas ideas que provienen de este mundo de las modas. ¿Cómo vestimos a los niños? ¿Por qué los vestimos como los vestimos? Y a las niñas especialmente, que es donde más. Las mamás siguen jugando de muñequitas con los bebés, con las niñas sobre todo. Y son una preciosidad, ¿no? Pero conforme van creciendo, como que las cosas van... ¿En qué consiste la preciosidad? Y de repente ya una niñita de 9, 10 años ya está vistiéndose como una señorita. Ya está tratando de imitar, o las mamás las ponen así. A veces hasta entramos en ese mundo de la competencia, del concurso, los concursos de belleza que se promueven incluso en nuestras escuelas, en nuestros colegios. ¿Qué es lo que estamos enseñando? ¿Qué queremos enseñar cuando hacemos eso? ¿Qué hemos aprendido del mundo de la moda? Así que tiene un elemento que es peligroso. Es peligroso porque está formando una mentalidad tal en que hay una especie a veces de un culto al cuerpo mismo. Y la moda promueve eso. Pero hay elementos rescatables, por supuesto, también. La moda es parte de la cultura, parte del vestuario, y ha evolucionado con el tiempo. Y seguirá evolucionando con el tiempo, pero que la evolución sea en un sentido bueno, un sentido positivo, no en el sentido negativo en el que muchas veces va. Así que, bienvenidos a esta cultura. Miren los elementos: arte, deporte, entretenimiento,